El Pregonero, proyecto periodístico independiente, presenta la caída del muro de Berlín. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. El siguiente es un documento de opinión en el cual puede encontrar fechas, actores, causas y consecuencias. Pero cuya intención y finalidad es promover la reflexión, el análisis y darle al tema el nivel de controversia necesario para promover la discusión del mismo. Usted está en compañía del Pregonero. Usted está en compañía del Pregonero. Hoy, que el mundo se encuentra tan dividido, recuerdo aquella época en la que estaba el mundo celebrando la caída del muro de Berlín porque mirábamos hacia la libertad. En aquella época significó la caída del muro de Berlín el fin de la división política, bélica, pero también emocional del mundo entero, representado en Europa, en Alemania, en Berlín. Con Nikita, una canción de Elton John, la cual compuso en 1985 y relata el enamoramiento de un hombre hacia una guardia fronteriza del lado oriental a la cual no puede acercarse por cuestiones ideológicas. Retrata esas emociones y se convierte de cierta manera en un cortafuegos emocional. Con otra canción, también inspirada en los sucesos de la división del mundo por la cortina de hierro, hemos preparado para ustedes una cápsula explicando qué es el muro de Berlín. Usted está en compañía del Pregonero. La caída del muro de Berlín. El mundo había quedado dividido ideológica y militarmente después del término de la Gran Guerra. En Europa, la Alemania derrotada fue ocupada por los actores del conflicto,
y en esas circunstancias fue que para 1949 el sector occidental ocupado por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña comenzó a llamarse República Federal Alemana RFA, mientras que el sector oriental, ocupado por los soviéticos, se convierte en la República Democrática Alemana RDA. Así, se concretó el enfrentamiento ideológico bélico entre los que serían los más importantes acuerdos de colaboración y defensa para la época. La organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como el Pacto de Varsovia. Las tensiones eran diplomáticas y así se mantuvieron hasta el año de 1961, cuando, por las condiciones económicas de la Alemania Oriental y las promesas de progreso, calidad de vida, libertad y estabilidad económica, pendientes por cumplirse hoy aún de la Alemania Occidental, empezaron a provocar migraciones masivas hacia el capitalismo, azuzando así a la reacción de la RDA, que para evitar principalmente la fuga de los intelectuales, decide en plena noche del 12 de agosto de 1961 suprimir los puntos de comunicación entre las Alemanias con una alambrada, que para 1963 se convertiría en el muro de hormigón de 4 metros de altura, 45 kilómetros dividiendo el país y 115 kilómetros de encerramiento alrededor para aislar el territorio. Dotado de bordes redondos, alambres de púas, minas antitanques, fosos con estacas, más de 300 puntos de vigilancia y un solo punto de paso, custodiado y controlado mediante militares, armas y perros entrenados para atacar, y que se conoce en la historia como el Muro de Berlín. Es importante anotar que ante la decisión de dividir el territorio de esa manera no hubo mayor oposición de las potencias capitalistas, que no solo permitieron la división, sino que ordenaron acciones militares para impedir el paso entre territorios como Hungría y Austria. El Muro de Berlín fue también conocido como la Cortina de Hierro. Usted está en compañía del Pregonero. Escuchábamos de fondo en la cápsula anterior Line 9 Luftballons de la banda alemana La Nena. Esta canción la compuso su guitarrista Carlo Keirs cuando estaba en un concierto de los Rolling Stones en el lado oeste de Berlín y soltaron de pronto cientos de globos y él pensó qué pensarían a los habitantes del otro lado del muro al verlos. Y así compuso esa canción. Aquí escuchamos a Boycott con Korsakov. Esta canción es una protesta en contra de la expansión del capitalismo y tiene una buena impresión de rabia, por eso quedó muy grabada en el pensamiento social de los revolucionarios y sobre todo especialmente de los anarcos. Con esta canción de fondo hablemos de las causas de la caída del muro de Berlín. Para ello hemos preparado esta cápsula.
Usted está en compañía del pregonero. The world is closing in. Did you El muro, que simboliza sobre todas las cosas la intransigencia humana frente a la diferencia, estuvo cumpliendo su divisoria tarea a cabalidad hasta el año de 1989. En ese periodo de tiempo, más que Alemania, estuvieron divididas Europa y el mundo entero. Se cree que más de 5.000 personas intentaron cruzar. Hay registros de aproximadamente 100 de muertos y 3.000 detenidos en ese menester. Además, se han registrado más de 70.000 túneles de escape. También fueron utilizados autos, sus globos aerostáticos y múltiples formas de astucia para escapar de la encerrada Alemania Oriental a la capitalista Alemania de Occidente. El 19 de agosto de 1989, Hungría y Austria, que se encontraban en bloques diferentes, deciden la apertura de la frontera por unas horas. Esa oportunidad fue aprovechada por varios cientos de personas que cruzaron de un lado al otro de manera libre, sin que hubiera intervenciones de las autoridades de ninguno de los territorios. Así, por primera vez, la cortina de hierro se vería fragmentada, y la oportunidad de intercambio, aunque la historia oficial no lo reconoce así, permitió que el pueblo alemán de ambas partes pudiera comunicarse, y seguramente pactar lo que unos meses después fueron las protestas al lado y lado del muro para exigir la libre circulación. Usted está en compañía del pregonero. Escuchábamos de fondo en la cápsula anterior a los Sex Pistols, Holiday in the Sun. Esta canción forma parte del disco Nevermind the Blocks, Hearts the Sex Pistols de 1977 y está inspirada en la ciudad de Berlín. Me encantó Berlín, explicó el vocalista Johnny Rotten. Hoy vuelvo a recordar aquellos planes en un bar. Había que cruzar. De fondo escuchamos a La Unión con la canción Berlín. Esta es otra historia de separación forzosa ubicada en esta ciudad. En esta canción canta muy emotivo Rafa Sánchez. Entre las circunstancias que se dieron para que fuera posible la caída del muro, tal cual como se dio la situación, y no de una manera más difícil o más demorada, o incluso más compleja y condicionada como estaba prevista, hubo varias circunstancias y varios protagonistas. Aquí ahora les traemos algunos de ellos. Usted está en compañía del pregonero.
algunos actores importantes en la caída del muro de Berlín. Mikhail Gorbachev fue el primer ministro soviético que, desde que llegó a su cargo, inició el proceso de apertura económica basado en fortalecer la economía interna, aceptar la propiedad privada e insertarse de manera asertiva en la economía de mercado del mundo. Perestroika fue el nombre de su política, que después sería responsabilizada en gran medida por la caída en cadena de la Unión Soviética. Helmut Kohl pasó a la historia como el canciller de la reunificación. Fue un importante partícipe en el diseño e impulsión de la reunificación alemana. Apenas unos días después de la apertura fronteriza interna, él presentaría el plan de 10 puntos para superar la división de Alemania y de Europa. Egon Krenz fue el hombre de la transición. Tras recibir el poder de la RDA de manos de Honecker en 1989, fue quien articuló el término Wende, giro, y le dio esperanzas de reforma a los manifestantes alemanes del este. Juan Pablo II y Joaquín Navarro Valls fueron la cuota del Vaticano. Se dice que uno de los elementos que permitió la caída del muro fue la disposición de los gobiernos a ceder ante la presión popular, pero esta actitud no habría sido posible sin la intervención del Papa polaco, que tenía fuertes amistades con el gobierno norteamericano de la época, y por supuesto del portavoz, Navarro Valls, que conocía el territorio y tenía importantes contactos en la región, siendo los facilitadores para que ambos frentes permitieran al pueblo salir de aquella encrucijada. George Bush padre, Frank Mitterrand y Margaret Thatcher fueron los presidentes de las repúblicas aliadas. Aunque en un principio Bush apoyó de manera franca la idea de la reunificación alemana, Mitterrand y Thatcher se mostraron temerosos ante el intercambio, pero terminaron siendo convencidos por el mismo Bush, pero también por las declaraciones de Navarro Valls y la intervención de Juan Pablo II, permitiendo finalmente la reunificación de Alemania. Aún es pertinente preguntarse por qué no querían en un principio y qué habría sucedido si no aceptan el proceso de cambio. Usted está en compañía del Pregonero. Escuchábamos en la anterior cápsula a David Hasselhoff con su tema Looking for Freedom. Esta es una interpretación que levantará cejas cuando la traemos a colación, pero que se debe tomar en cuenta que fue el pop que cantaron todas las personas que estaban tumbando el muro. Incluso Hasselhoff estuvo días después de la caída del muro cantando ahí en las ruinas, y millones de alemanes de las dos Alemanias corearon felices la canción. Aquí de fondo escuchamos en este momento a Joaquín Sabina, una protesta contra esas burguesías que se aprovecharon de la causa. Del metro de Moscú. Ha vuelto Rasputin, se acabó la Guerra Fría. Que viva la gastronomía.
agonía. Y uno no sabe si reír o si llorar, viendo a Rambo en Bucarest fumar. En 1990 Joaquín Sabina, en su manera habitual de ironía para poner de vuelta y media a los revolucionarios de Postal que se apuntaron a la platica, al capital, apareció con esta canción allá, como les digo, en el año 1990. Sufre de exceso de colesterol, se fluctúan los tipos de interés. Y tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín. No habrá revolución, es el fin de la utopía. Que viva la bisutería. Y uno no sabe. Escuchando a Joaquín Sabina, los invito a que hablemos ahora del día de la caída. La pipa de la paz. Usted está en compañía del Pregonero. The world is closing in. Did you ever? In Berlin, by the wall, you were 5'10" tall. It was very nice. Finalmente, y por la presión social, la crisis económica interior de la Unión Soviética y la apertura de la frontera entre Hungría y Austria, el 9 de noviembre de 1989, Günter Schabowski fue quien dio apertura a las fronteras de manera anticipada. Según algunos historiadores, por error, al leer el confuso comunicado que anunciaba la apertura fronteriza y responder a un periodista que la medida entraba en vigencia de manera inmediata. Por ello, fue culpado de las muertes provocadas en la estampida de demolición a lado y lado de la frontera y condenado a 3 años de prisión, aunque posteriormente fue indultado. Existen versiones de que, por las condiciones pactadas para la apertura fronteriza, que sería un día después, de no ser por ese error que obvió esos condicionamientos, el proceso pudo haberse extendido e incluso truncado. Otra movida histórica que no sabremos nunca si fue en realidad un error o una jugada táctica. Usted está en compañía del Pregonero. En la cápsula anterior escuchábamos Wind of Change de Scorpions. Esta banda de rock alemana publicó esta canción meses después de la caída del muro. Es un canto a la esperanza, a la concordia, que se terminaría convirtiendo en su mayor éxito. Es una pieza clave todavía hoy en sus vigorosos directos y el silbido es considerado uno de los más famosos del rock and roll. Un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar, libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre
Aquí estamos escuchando la canción libre del álbum Vete de Nino Bravo. Es una de las canciones más populares de la música española y la leyenda asegura que fue compuesta en 1972 por José Luis Amenteros y Pablo Herreros en honor a Peter Fischer, un joven alemán que fue la primera víctima del muro de Berlín al recibir un disparo en la espalda mientras intentaba saltar. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no Toda acción tiene su reacción. Y la caída del muro de Berlín marcó importantes cambios en la forma de conducir la política del mundo. Usted está en compañía del Pregonero. Hoy, pese a los problemas sistémicos de una Alemania que nunca logró políticas de bienestar social siquiera similares a las de la Alemania del Este, y aunque existe un gran debate interno que ha conducido al país a elegir a Frank-Walter Steinmeier, miembro del Partido Socialdemócrata con pensamientos de centroizquierda, en el cargo de presidente, Alemania sigue siendo un país muy fuerte y que se ha erguido como la principal cabeza guía de la Unión Europea, que hoy por hoy ya no cuenta con Reino Unido. Usted está en compañía del Pregonero. En la cápsula anterior escuchábamos en el fondo musical a Pink Floyd en The Wall, el disco de Pink Floyd de 1979, que es quizá el más utilizado siempre que se habla de este tema de la caída del muro de Berlín, pero que curiosamente no habla sobre el tema sino de cómo se alinea al ser humano. Sin embargo, es muy identificado con dicho evento, especialmente porque Roger Waters, el 21 de julio de 1990, para celebrar el fin de la separación, realizó un concierto que lo reafirmó. Aquí estamos escuchando a David Bowie, Héroes. En los años 60 David Bowie estuvo un buen tiempo en Berlín y fue allí donde hizo la mayor parte de sus composiciones. Sin embargo, una de las más importantes fue quizá esta, Héroes, en 1977. La compuso con Brian Eno y cuenta la historia de dos amantes que se encontraban a hurtadillas junto al muro para compartir sus besos y su pasión.
una melancólica metáfora de la lucha de los seres humanos por estar juntos y no separados. Escuchando a Bowie, Héroes, nos vamos, no sin antes invitarlos a que compartan este podcast, a que inviten a sus amigos a escucharlo y a que lo utilicen, por supuesto, como material académico de manera libre, ofrecido por el proyecto periodístico independiente El Pregonero Revista. El contenido anterior fue traído a ustedes por El Pregonero Revista, proyecto periodístico independiente. Una colaboración de periodistas, fotógrafos y profesionales de las comunicaciones al servicio de la construcción de ciudadanía. Lo invitamos a compartir, comentar y reaccionar.